recordarán que hace años, bueno, no hace mucho, hace 5 años, se veía estas famosas comerciales y se darán cuenta que no hay un solo comercial en Televisa, en TV Azteca, u otros medios de comunicación en donde salía, pues en aquellos tiempos, no sé, el gobernador o el presidente de la República diciendo, es que vamos en esto, nuestro informe, o no, o sea, el presidente ya no necesita, no tiene necesidad de eso, lo único que hace es que él lo anuncia a través de su canal de YouTube. Ya con eso, esa información la jalan todos los medios para transmitirlo, para informarlo a través de, o sea, es al revés. En lugar de que los políticos o en lugar de que presidencia o el presidente de la República esté mandando la información de manera formal como antes se enviaba y por supuesto con un costo enorme al erario, a los medios de comunicación, y los medios de comunicación le daban el tinte que querían, por supuesto, pues ahora no. Ahora es totalmente al revés. Ahora el que lleva la batuta es el presidente, porque él a través de la mañanera hace anuncios y también a través de sus redes sociales hace anuncios, y ahora es al revés. Ahora los medios de comunicación, para tener la nota, tienen que agarrar esta información del presidente y decirla. Claro, la dirán de manera sesgada y de manera sesgada siempre a perjudicar todo lo que haga el presidente, pues porque están molestos, porque ya no les caen esos grandes recursos y grandes contratos multimillonarios que les caía. Por supuesto que es gran molestia, pero veamos que esto convirtió a muchas cosas. Uno, que hizo por primera vez un presidente del mundo, del cualquier país del mundo, está haciendo una tendencia y está siendo una manera innovadora de comunicación con su pueblo, dejando de lado que es el presidente Andrés Manuel y el pueblo mexicano. O sea, yo les puedo asegurar que este modelo de comunicación, por ahí habrá nuevos presidentes que vayan entrando que le van a copiar al presidente Andrés Manuel, porque es un modelo de comunicación muy inteligente, muy efectivo, súper económico, y que hay una manera muy rápida de comunicarse con la gente. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Evidentemente en México desplazó a los medios de comunicación convencional, que sabemos que pues, su sesgo es siempre económico, por supuesto, y por el otro lado hay una comunicación directa con el pueblo mexicano, y también a través de estos videos, de los comentarios, de las redes, nos podemos dar cuenta cuál es también el sentir de la gente. Esto es algo inédito en la historia del mundo. Y por supuesto, por el otro lado tenemos el primer presidente del mundo que es influencer, porque eso hay que decirlo, no solo de México, es el primer presidente del mundo que es influencer. Entonces, o sea, que es que influye en muchísimos millones de mexicanos, y no solo de mexicanos, sino de gente en otras partes del mundo. Porque como bien menciona él, la mañanera la ven muchísimas personas fuera y dentro de México. Así se informa mucha gente. Entonces, eso es algo súper interesante de lo que está pasando, uno de los procesos más interesantes que viene a pasar. Y ya después, veremos cómo han sido cómo fue el proceso y cómo han sido estos contratos multimillonarios que tenían pues las televisoras, porque lo que pocos dicen y los que pocos han dicho es precisamente, que es importante decirlo también, que fue en el gobierno de Vicente Fox donde las reglas y la forma de convivencia cambiaron entre los medios de comunicación y el gobierno. La gente que es más grande se podrá acordar y me va a dar la razón. Antes de Vicente Fox, en la época priista, los medios de comunicación se adaptaban a lo que decía el gobierno. O sea, la línea política siempre la daba el presidente. Siempre. Esto fue de Cedillo para atrás. Siempre. O sea, si algo sí tenía el priismo, era que era aún más presidencial que el panismo. El panismo fue una de las peores cosas que le ha pasado a México. Y no con eso le quito la culpa al priismo, pero es que algo todavía peor que el PRI es el PAN.
Y antes de que entrara Vicente Fox, el modelo de comunicación o el modelo de convivencia entre el Estado mexicano y los medios de comunicación era, por ley, tenían que darle al día 13 minutos al gobierno, gratuitos, porque hay que recordar que las televisoras están ocupando pues la red del Estado mexicano, tal cual, en su momento. Bueno, ¿qué pasa? A la entrada, y esto era oficial, antes de Vicente Fox, todos los presidentes de la República tenían 13 minutos gratuitos en todos los medios de comunicación, o sea, era de a fuerzas. Entonces, esos 13 minutos pues los ocupaban evidentemente pues para estar mandando mensajes, de informes de gobierno del presidente, algún mensaje, cosas de ese estilo, de propaganda obviamente por parte de presidencia y por parte del gobierno en turno. Eso era de a fuerzas, ¿eh? Y el Estado mexicano o el presidente de la República o la administración en funciones ponían la línea política para dónde iban las cosas, y los medios de comunicación, periodistas, todo, se alineaban a eso. Eso era lo que pasaba en la época del PRI. Una vez que entra el señor Vicente Fox, se echa bajo eso. Reforman la ley en el 2001, para no errarle. Reforman la ley de comunicaciones, cambia la reforma. ¿Y qué va en esta reforma? Le quitan esos 13 minutos al gobierno. Obviamente Azcárraga y toda la gente de la comunicación, el tema de TV Azteca también, felices de la vida porque ya el gobierno ya no tenía esos 13 minutos. ¿Qué pasó de facto? Que entonces el gobierno pasó a ser cliente de las televisoras. ¿Me explico? La batuta la empezó a tener las televisoras porque empezaron a cobrar una millonada por spots, por informes, por todo eso, cuando antes esos 13 minutos eran gratuitos. ¿Qué empezó a suceder? Que las televisoras, y eso la gente se acordará, sobre todo la gente de los partidos políticos, las televisoras empezaron a cobrar de manera diferenciada a los partidos políticos. Por ejemplo, si yo era una candidata del PRD y quería sacar un spot en Televisa, el minuto me lo cobraban más caro que a la gente del PAN o que a la gente del PRI. A la gente del PAN, por supuesto, se la cobraban más económica y a la del PRI un poquito menos económica, y el más cara a las del PRD. Y al gobierno le daban otro precio, más aparte los contratos millonarios de publicidad con el gobierno, ahí empezaron fuertísimo. Eso fue lo que generó la entrada del panismo a este país. Cuando ustedes vieron la culminación de los medios de comunicación sobre la política, fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque los medios de comunicación generaron un presidente, como lo que quieren hacer ahorita con Xochitl Gálvez, similar. En ese momento lo hicieron, esa fórmula ya fue aplicada en México. Los medios de comunicación generaron un perfil político, lo metieron hicieron un presidente literal, lo metieron a la presidencia y fue la época donde más contratos millonarios hubo y donde, por supuesto, los medios de comunicación se volteaban de lado cuando hubo violaciones de derechos humanos, cuando hubo homicidios. Bueno, todo lo que pasó en nuestro país eso no existió. O sea, esa época oscura en México no existió para los medios de comunicación, pero era precisamente por esos contratos millonarios. Y en lugar, ahora sí que pasó de que los patos le empezaron a disparar a las escopetas, ya los medios de comunicación ya tenían pues sometido a los políticos y a la política y al mismo presidente de la República. Y el caso donde fue todavía más fuerte y exhibido de gran manera fue precisamente con Enrique Peña Nieto. Con Felipe Calderón, por ejemplo, ustedes se recordarán todo lo mediático que tenía que hacer Televisa, Loret de Mola, con Genaro García Luna. Ya se acordarán, y nunca vimos que los medios de comunicación y los periodistas de aquellos tiempos, los periodistas que están en las televisoras, no los periodistas que realmente se dedican al periodismo de investigación o periodismo real, sino los que están de comunicadores,
de estos medios de comunicación, pues nunca dijeron nada de Genaro García Luna, nunca dijeron nada de sus convenios con el narcotráfico. Casualmente, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta de dónde salía tanto dinero. Nadie se dio cuenta de todo lo que pasaba en este país. Es increíble, increíble. Y esa fue la razón por cómo fue que los medios de comunicación, de ser algo de lo cual el Estado mexicano usaba, porque son medios de comunicación, la misma palabra lo dice, pasaron a ser literal los que empezaron a gobernar al México, los que empezaron a gobernar al presidente. Entonces, cuando el presidente anuncia o dice en las mañaneras que a Peña Nieto lo agarraban como el payaso de las cachetadas, pues por supuesto que era así, porque una vez que lo meten al poder, una vez que le exprimieron todo lo que tenían que exprimirle en los contratos millonarios y demás, pues ya no les funcionaba este señor y lo empezaron a atacar, pues porque ya no les era conveniente, lo usaron como un trapo para pronto. Eso es lo que están acostumbrados los medios de comunicación en este país. Se acostumbraron y piensan y pensaron que ya eran el famoso cuarto poder. Y por eso están encabronadísimos con Andrés Manuel, porque el presidente Andrés Manuel llegó a romperles de tajo la mentira que ellos mismos habían creado, que ellos tenían más poder que la política y que ellos tenían más poder que el propio Estado mexicano. Eso es inconcebible y eso es una aberración. No puede tener un medio de comunicación o los medios de comunicación más poder que el propio Estado mexicano. No puede ser posible que esa élite y todo ese grupo político tenga el poder suficiente como para poder destruir a un presidente de la República y para poderlo agarrar del payasito de las cachetadas. Pasó, en México pasó. Tan pasó que casaron al presidente en aquellos tiempos con un artista. O sea, tan pasó, casi todos los políticos en esa época querían una esposa artista. Ustedes lo recordarán. Entonces, fue una época compleja, una época oscura, porque fue una época que le abrió la puerta precisamente Vicente Fox y todo este grupo. Por eso ustedes pues, comprenderán que todo lo que represente Vicente Fox y todo lo que hay al lado de Vicente Fox es exactamente el mismo grupo y los mismos ideales. Y estos ideales son que la iniciativa privada esté por arriba que el Estado mexicano, es cada vez adelgazar más el Estado mexicano. Por eso la entrada de Vicente Fox, el Estado mexicano se empieza a adelgazar, empiezan a privatizar empresas paraestatales y empiezan a decir, el Estado no debe de tener empresas paraestatales, ellos nada más, el Estado mexicano simplemente debe ser usado para la seguridad, que ni para eso funcionaron, ni para eso fueron buenos. Pero todos los demás negocios, todo lo demás es para la iniciativa privada y todo va a ser regulado por el mercado, oferta y demanda. Esa es la idea de los neoliberales. ¿Qué más dicen los neoliberales? La salud pública. Es que nada fue casualidad, todo hay que acordarnos, todo lo que pasó en este país tiene un porqué y en la política nada es casualidad. Por eso me sorprende que ahora muchos de los opositores vengan a darse golpes de pecho a decir, pero es que ¿por qué? ¿Por qué está el sector salud como está? Pues porque ustedes se encargaron desde hace ya bastantes años de romperles toda lo que se llama cara al sector salud. Ustedes se encargaron de desmantelar al sector salud, al sector energético, a todo lo que estuviera en manos del Estado mexicano, se dedicaron a hacerlo. Incluso la educación. Nada de este país es casualidad que se haya venido abajo, no se vino abajo de un sexenio a otro, se vino abajo desde muchos años atrás. Y precisamente fue con la llegada, no así que los priistas no vamos a decir que con Carlos Salinas no, sí, con él entró el neoliberalismo en nuestro país. Pero donde arreció a todo lo que dio fue con el panismo. Por eso a mí los panistas me caen tan mal. Por hipócritas. No porque sean neoliberales. No, pues está bien, cada quien tiene la forma de pensar. Me caen gordos porque son unos hipócritas que ahora se están diciendo marxistas y trotskistas o ahora están diciendo que ellos fueron los que crearon los programas sociales cuando su ideología política dice todo lo contrario, porque ellos así se definen. Por ejemplo, el señor Vicente Fox, ya vimos lo que dijo,
hace unos días y lo que él decía hace unos meses, que los programas sociales fue producto de sus políticas públicas, cuando sabemos que él dice que todo aquel que recibe un programa social es un huevón en este país. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de la política neoliberal? Un día vamos a hacer un video de TikTok hablando de esto, más esquemáticamente. A ver, la idea del político neoliberal o de la política neoliberal, hablando en términos tanto económicos como políticos, es esta. Una, el Estado mexicano o el Estado en general en cualquier parte del mundo, no solo en México, los estados deben de ser encargados, el Estado, de solamente aplicar seguridad, lo único. Temas de las áreas estratégicas para el neoliberal, no existen áreas estratégicas. La energía, el agua, la salud, la educación, todo debe de ser regulado por el libre mercado. Eso es lo que dicen los neoliberales y eso es lo que dice la derecha. Eso es real. Y ahora ya se quieren hacer de izquierda, pero porque les conviene, por hipócritas. Eso es lo que dice. Dos, el sector salud debe de ser, lo debe de tener, fíjense, el sector salud lo debe de impartir quien tenga la mayor competencia, por lo tanto el Estado mexicano, como no es experto en sector salud, debe de dejar a la privatización al sector salud. Entonces deben de entrar los entes privados, en este caso, como, pues en el caso, y ustedes lo vieron, por ejemplo, el tema de los medicamentos, cuando empezó a entrar el famoso doctor Simi, coincide con los años en los que entró Vicente Fox. Porque el doctor Simi fue una respuesta a cuando el Estado mexicano empezó a bajarle el dinero, la inversión, el presupuesto al sector salud. Entonces, la gente que en aquellos tiempos todavía tenía seguro social, iba al IMSS y en esos tiempos sí realmente, no tonterías, quitaron los medicamentos y ya nada más te daban paracetamol y aspirina y ya después ni eso había. Y entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? Como eran muy caros los medicamentos, abrieron estas famosas farmacias similares que según son económicas, que ahora ya están más caras que nada, y la gente empezó a comprar y por eso salen los famosos doctores de las similares que ganan una baba. También esa fue otra. Cuando un doctor hace muchos años ganaba muy bien. Ahora, en esta entrada del neoliberalismo, pues un doctor en el CIMI me parece que ganan como 5,000 pesos, 6,000 pesos, una burla para tanto que estudia un médico. Bueno, eso es lo que pasa. Se empieza a privatizar y empieza a hacer esta transición, empiezan a entrar un montón de farmacias de ese estilo y todo se empieza a privatizar. La escuela, la educación fue exactamente lo mismo. En esa época fue cuando se empieza a meterle menos dinero a la educación, UNAM, Politécnico y todo lo que no hacen universidades, la población de jovencitos empieza a aumentar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empiezan a aumentar magistralmente las universidades y las preparatorias privadas. Una cosa brutal. Yo recuerdo hace mucho tiempo que había universidades privadas afuera de los metros, pero ustedes se recordarán esas universidades privadas que aparecían hoy y mañana desaparecían, esas universidades privadas famosas Patito. Todo empezó a transitar justo cuando llegó Vicente Fox, justo. Y digo, no, con los priistas también pasaba esto, pero ahí con Fox fue donde apretaron duro los panistas porque son bien buenos para eso. El sector salud, bueno, ¿qué les digo? El sector energético. En el sector energético fue exactamente lo mismo. Fue cuando salieron con su maravillosa idea de que ya no había, primero nos dijo Felipe Calderón que había un recurso por el cual teníamos que ir a buscarlo, no sé si recuerdan. Y después al otro sexenio nos dice Enrique Peña Nieto, no, ya no hay nada, ya se acabó, el petróleo ya se acabó, ya no hay nada. Pero eso sí, los contratos y las concesiones para las empresas extranjeras, bien jugosos los contratos y ya de ser uno de los países más grandes en producción de petróleo crudo o de petróleo crudo, ahora pasamos a ser uno de los mayores importadores de petróleo crudo. ¿Qué tontería? Es como el que tiene sus árboles de limón y tiene muchos limones, pero prefiere comprar agua de limón al vecino. Es una cosa absurda. Algo así nos sucedió con estos panistas en nuestro país.
Y todo esto fue implementado precisamente por el gobierno panista que fue un desastre, un desfalco, una brutalidad de Vicente Fox. Fue la misma línea la de Felipe Calderón, solamente que más violenta, la de Felipillo Calderón. Y pues evidentemente esto llevó